Amén. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Me escucha bien? Todo bien, todo bien. Les voy a pedir que los que tengan el micrófono con audio lo puedan silenciar. Si tienen alguna consulta, reclamo, me la pueden hacer como es debido. Si me agarro el caballito de carrera y me arranco de repente, me lo hagan saber porque tengo ese problema de hablar un poquito muy rápido de repente y no se me entiende nada. ¿Ya? Me grata estar delante de ustedes en esta instancia de poder predicar, de poder enseñar un poco de la palabra de Dios. El mensaje que le voy a entregar el día de hoy tiene que ver con con una enseñanza, con una materia que me sacó bastantes canas debido a los estudios que estoy realizando. Tuve que invertir bastantes horas de tiempo en poder aprender este mensaje, en poder aprender de la palabra de Dios, y voy a hacerlo, tratar de sintetizarlo lo más adaptable a ustedes para que se pueda entender. Vamos a hablar, a ver, déjenme compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Ahí está. Vamos a hablar de la adoración a Dios. La adoración es una doctrina que aparece a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros podemos ver esta doctrina que es la adoración a Dios. ¿Ya? Hace poco mi papá me mandó un mensaje, una imagen que decía más o menos así: estamos agradecidos por estos 100 guerreros adoradores y estas 100 horas de adoración que hemos podido vivir en este último momento. Y me lleva a pensar, y me lleva a cuestionarme y darme cuenta, ¿en verdad adoramos cuando adoramos? Como iglesia conocemos el concepto de adoración bíblica, de adoración a Dios, como es debido. Ustedes saben que si no está en la Biblia, no es valedero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es adoración? Adorar, según el griego, viene de la palabra proskuneo, que significa o alude a la idea de hacer reverencia, hacer un acto de homenaje, acercarse a besar la mano. El concepto proviene de las voces pros, que significa hacia, y cuneo, que significa besar. El uso de la palabra adoración en el Antiguo Testamento es traducida muy frecuentemente de la palabra hebrea shafak, que significa inclinarse, arquearse, agacharse, doblarse, reverenciar y obedecer. Entonces inmediatamente nos damos cuenta que el concepto que tenemos nosotros de adoración puede ser un poquito errado. Por lo general, cuando nosotros hablamos de adoración, nos inclinamos a un tipo de música un poco más lenta, un tipo de música que nos lleva a sentimiento un poquito más, a poner un poco más sensible con respecto a Dios. Pero cuando investigamos la palabra adorar en la Biblia, nos lleva a que no, que ese no es el concepto correcto, ese no es el concepto certero de la palabra. Cuando habla de homenajear, acercarse a besar la mano, a adorar, inclinarse, arquearse, agacharse, tiene que ver con un tema de darnos cuenta y que el Dios al cual adoramos nosotros es superior a nosotros, es un Señor fiel, soberano, como dice ahí la palabra Adonai. El concepto Adonai habla de un Señor fiel, soberano, un Señor que nos provee de todas las cosas que nosotros necesitamos. Entonces la adoración es la disciplina que usó Dios desde el Génesis para enseñar a los hombres y a su pueblo a honrar su nombre y su voluntad. Se adora a Dios por quien es y se alaba a Dios por lo que hace. Cuando nosotros escuchamos esa música un poquito más lenta, va más ligado al concepto de alabar a Dios que de adorar a Dios. La adoración es un deseo intrínseco. Dice: venid, adorémonos, postrémonos, arrodíllense delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y oveja de su mano. En la Biblia, a través de sus capítulos, nos enseñan la trascendental que es la adoración. Es más, el deber pleno del cristiano maduro, como criatura creada a la imagen y semejanza de Dios, es adorarle. Adorar es nuestra peregrinación en esta tierra,
y adorar una vez que estemos en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué es un deseo intrínseco? Como seres humanos creados, hemos sido diseñados para adorar. Hay un sentimiento intrínseco en cada ser humano el cual busca adorar a un ser superior. Algunos, en su afán de buscar dicho ser superior, adoran a la creación, a la luna, a la estrella, a los ríos, y un sinnúmero de objetos que hicieron, imágenes que hicieron de adoración. Otros optaron por hacer líderes sus divinidades, a los animales, a las personas destacadas, o incluso a ellos mismos. Incluso uno de los grandes que actualmente adoramos o adoran mucha gente es el dinero. ¿De dónde nace que es un deseo intrínseco? En el Génesis, cuando está la creación de Dios, dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Póngase en el escenario y hagan su imagen mental el Señor que haya creado todos los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y se da un tiempo específico para crear al hombre. Y no tan solo lo crea de forma especial, sino que lo crea a su imagen y semejanza. De toda la creación, de todo lo que Dios creó, al hombre le dio una particularidad bastante especial, que era de tener comunión con él. Yo no sé si ustedes se hacen la imagen, no sé, de un perro adorando a Dios o de un pececito adorando a Dios. No existe esa imagen en la Biblia. Tenemos la imagen de Dios en comunión con el hombre y el hombre adorando a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre era reflejo de la gloria de Dios y lo adoraba de forma directa, perfecta. Éramos lo único de toda la creación que teníamos la comunión directa e íntima con Dios. ¿Por qué? Porque el fin de su creación era tener comunión con el hombre. Es por eso que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué sucedió? Con la caída del hombre entró el pecado, y con el pecado fuimos destituidos de la comunión directa con Dios. Por consiguiente, no se pudo adorar más de la forma en la cual Dios había determinado desde el comienzo. ¿La razón? Dios odia el pecado. Como lo dice un autor, A.W. Tozer, en su libro Diseñados para Adorar, ¿cuál fue la auténtica tragedia de aquella espantosa ruptura cósmica que afecta a la humanidad por siempre? La verdadera tragedia en el huerto del Edén fue que Adán y Eva perdieron su propósito. Al momento de entrar el pecado a la vida del hombre en la creación, hubo una ruptura. El propósito el propósito por el cual Dios había establecido, a través del pecado ya se había roto. Ya no podíamos, el hombre, Adán y Eva, no se podía acercar a Dios de la misma forma natural con la cual hacía antiguamente. Pero eso fue impedimento para que Dios tuviera comunión con nosotros. La respuesta es no. La adoración continúa. Es por eso que Dios instaura fuentes, instaura leyes, instaura reglas para la cual nosotros la podamos acercar a Él. Estamos haciendo un repaso así a través de la historia desde el Antiguo Testamento y vamos a terminar ahí en el Nuevo Testamento. Cuando Dios instaura el decálogo, los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos que Él instaura fue para regular la adoración precisamente a Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imagen, no tomarás nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Él se dio la particularidad de dejar las reglas escritas en cuanto a la adoración. Por eso la adoración es bastante importante para nuestras vidas. Instauró un modelo de adoración. Dios había instaurado toda una nueva forma de adorar. Se preocupó de cada detalle y no tan solo del lugar físico. Recordemos que estableció un lugar físico para poder adorarle, sino también de los recursos que se utilizarían para este acto. Dios incluso era tan detallista en cuanto a la adoración que Él hizo un incienso específicamente para el momento de poder adorarle. Y no tan solo entregó los recursos, sino que entregó a la gente
quién tenía la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de poder hacer esos utensilios, ese lugar y de poder adorarle. Es decir, fue entregado todo lo necesario para poder suplir la necesidad del pueblo de Israel, en lo que buscar a Dios se refiere. Es más, la adoración era tan importante en el pueblo de Israel que cuando se distribuía el campamento, como vemos en la imagen, el centro de todo el pueblo era el templo. El tabernáculo estaba en el centro y justo al lado estaban los sacerdotes, que eran los que servían en la adoración y quienes dirigían la adoración. Un poco más lejos del tabernáculo estaban los levitas, que eran los que se ocupaban del servicio, y más allá estaban todas las tribus ubicadas mirando hacia el centro del lugar de adoración. ¿Podemos ver el detalle? ¿Podemos ver lo importante que era la adoración para el pueblo de Israel? Y la adoración para Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido importante, no hubiera tomado el tiempo de entregar cada lujo de detalle referente al tema que estamos tratando. Ahora, el Señor Dios estableció todo un conjunto de normas, todo un conjunto de enseres, todo un conjunto de materiales, estableció incluso las personas que debían estar delante de su presencia, la forma de poder acercarse, quién se podía acercar, quién no se podía acercar, qué deberían sacrificar, qué no deberían sacrificar, y una serie de normativas que regulaban la adoración. Pero ¿qué pasó? Tenemos un ejemplo acá en Levítico 10, lo pueden anotar después, para después leer el texto entero. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Estaban siguiendo las normas, estaban siguiendo el estatuto, la cual Dios había establecido para poder acercarse a él. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y acá viene lo importante, que él nunca les mandó a ofrecer como consecuencia. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Tenemos esta imagen: dos jóvenes habían sido seleccionados para poder estar cerca de la presencia de Dios y poder adorarle. Tenemos los incensarios, la herramienta que Dios mismo mandó a hacer para que se pudieran acercar a él. Pusieron fuego, la cual estaba establecido que ellos debían poner fuego, pusieron el incienso como estaba establecido, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Cuál fue el desacato? ¿Cuál fue lo que hizo que ellos perecieran? El no obedecer. El no obedecer lo que el Señor había establecido. ¿Por qué dice él que nunca les mandó? Pusieron un fuego que nunca les mandó a poner. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos en contexto al pueblo de Israel, el arca que está regresando, y tenemos al rey David que va con todo el pueblo danzando alegremente en 2 Samuel 6, después lo anotan y lo buscan para ver el contexto en sí. Y dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y le llevaron a la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salteros, panderos, flautas y címbalos. Hagámonos el cuadro. El pueblo de Israel gozosos, porque el arca estaba volviendo a sus tierras, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Estaban alabando, cantando, con serie de instrumentos que se utilizaba para ello. Hasta ahí todo bien. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Aparentemente vemos un acto de adoración. ¿Por qué? Porque Usa estaba evitando que el arca de Dios se cayera.
un acto que a lo mejor muchos de nosotros lo hubiera hecho en el momento. Lo más probable es que muchos hubiéramos tendido nuestras manos, hubiéramos evitado que el arca se cayera. Pero ¿dónde está la desobediencia? La desobediencia está que la forma en la cual era transportado el arca no era la adecuada. El Señor había sido tan específico en todas sus instrucciones que incluso había mandado poner 2 varas en el arca y el arca tenía que ser trasladado por personas específicas en sus hombros. Entonces, en el momento de que ya se desobedece, ya no hay adoración. ¿Por qué? Porque no se está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Porque no se está adorando conforme a lo que Él ha establecido. No hay otra forma, sino que la que Él ha establecido. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Texto que muchos de nosotros han leído y muchos de nosotros ya se lo sabe de memoria. Contexto, Juan 4:21, del versículo del 21 al 24. Está Jesús con una mujer samaritana y Jesús le dijo, mujer, créeme, después de una serie de diálogos que por razones de tiempo no vamos a leer, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni este monte, ¿por qué? Porque los samaritanos decían que en el monte Gerizim era donde se realizaba la adoración, y los judíos decían que era en Jerusalén. Estamos hablando de lugares físicos. Entonces él le dice Jesús le dice, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué los samaritanos adoraban lo que no sabían? Porque la adoración venía desde el pueblo de Israel, no venía desde el pueblo de Samaria. Dios estableció la adoración a través de su pueblo israelita. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, que lo adoren. Y aquí nace, pues, puse ahí entre comillas, la nueva forma de adorar. ¿Por qué la nueva forma de adorar? Porque ya no es necesario ir a un lugar físico, como un monte, como una ciudad, como un templo, sino que ahora es de forma en espíritu y en verdad. Más adelante vamos a estudiar un poquito de qué significa en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de adorar en espíritu se refiere a que ya no será un hecho ceremonial. Ya no necesitamos sacerdote, ya no necesitamos sacrificio, ya no necesitamos un incenciario, ya no necesitamos fuego, no necesitamos un lugar específico. Sino como Dios es espíritu, nosotros debemos adorar en espíritu. ¿Y qué hay de la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra dice, santificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús y su palabra son la verdad. Y la obediencia a ella es parte de la adoración actual, de la verdadera adoración. Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, nos hace ser adoradores genuinos. Por lo contrario, desobedecer su palabra, desobedecer sus mandamientos, nos hace ser adoradores. Muchas veces, ¿pero qué? Pero no de Dios. ¿Se entiende más o menos? Ya no estamos pasando por rituales, ya no tenemos lugar físico, ya no tenemos sacerdote, no tenemos sacrificio, no tenemos fuego, no tenemos incenciario, pero sí tenemos la palabra de Dios. Sí tenemos que obedecer su palabra. Y el obedecer su palabra nos hace ser verdaderos adoradores. Advertencia.
Jesús, en Mateo 15, del versículo 7 al 9, vuelve a recalcar el texto. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Por qué advertencia? ¿Qué se estaba suscitando en ese momento? Leamos el texto. Este pueblo de labios me honra. Había una adoración, había una obediencia, pero era solamente de labios. Y su corazón, ¿dónde estaba el corazón? Estaba lejos de Dios. Pues en vano lo honraban, porque enseñaban sus propias doctrinas y mandamientos de hombre. O sea, no estaba sujeto a lo que él había establecido. Era de labios hacia afuera, pero el interior no honraban, no obedecían a Dios por lo que Él es. Recuerde que al comienzo dijimos que la palabra adorar denotaba inclinarse, arquearse, agaciarse, doblarse, reverenciar y obedecer. O sea, ellos evidenciaban hacer algo, pero en su corazón no lo hacían. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Igual al texto anterior. Había una obediencia, había una adoración de palabras. Había, como podemos ver muchas veces en la iglesia, en los cultos, hermanos danzando, hermanos adorando, se ve muy bonito, con banderas, etcétera, etcétera, y decimos estar adorando a Dios, pero realmente ¿estamos adorando? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está usted adorando conforme a la palabra de Dios? Nosotros adoramos en todo tiempo. Adoramos en nuestro trabajo cuando decidimos no llevarnos algo, cuando decidimos no mentir. Adoramos en nuestro trabajo cuando decidimos someternos a nuestro jefe. Adoramos en nuestro matrimonio cuando cumplimos el mandamiento de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Adoramos con nuestro matrimonio cuando tratamos a nuestra mujer como vaso frágil. Dejamos de adorar cuando no lo hacemos. Adoramos en nuestra familia, con nuestras familias, ¿cierto? Cuando enseñamos a nuestros hijos conforme a la palabra, educamos a nuestros hijos conforme a la palabra. Adoramos en nuestra iglesia cuando nos sometemos a las autoridades, cuando nos guiamos conforme a su palabra. Es decir, nosotros adoramos con nuestra vida de forma diaria, adoramos en la calle, adoramos incluso jugando a la pelota, dejamos de adorar cuando no lo hacemos bien. Es decir, en conclusión, adorar es vivir conforme a la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios, estar sujeto a la palabra de Dios. Adorar es tener una vida con un testimonio que se evidencie y que no sea más que mera palabra, que no sea más que mero hablar, sino que con evidencia en nuestras vidas. Hágase usted la pregunta. ¿Es usted un adorador conforme a la palabra de Dios? Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por la instancia que nos tiene y nos has dado, Señor, de poder entender tu palabra, de poder escucharla, Señor. Y gracias le damos, Señor, porque usted nos enseña, Señor. Qué bonito es aprender de tu palabra, Señor, de esa leche no adulterada, Padre, que proviene de ti. Qué bonito, Señor, enseñar de tu palabra, oh Señor. Le pido por mis hermanos, Padre, para que esta palabra caiga en sus corazones, Señor, y que sea viva y eficaz, y que podamos atesorarla en ella, Señor, y que podamos llevarla a cabo, Señor, en día a día, en todo lugar, en todas circunstancias, donde quiera que nosotros vayamos. Le pedimos perdón, Señor, si en algún momento
no hicimos conforme a tu voluntad, si en algún momento no actuamos como cristianos maduros, le pedimos perdón, Señor. Y le damos la gracia por su misericordia, porque día a día nos enseña. Le damos la gracia porque su misericordia, Señor, día a día nos limpia y nos ayuda a crecer. Y esperamos que algún día usted termine la obra, Señor, y podamos ser imagen y semejanza del Dios vivo, del Cristo eterno, Señor. Gracias le damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que se haya entendido de buena forma. Amén. Espero que se haya entendido de buena forma. No lo veo. Acá está. Amén. Muchas gracias, hermano Cristian, por la reflexión traída esta tarde. Es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y nosotros, como decía la palabra, podamos ser adoradores, ¿está bien? En espíritu y en verdad siempre. Que siempre llevemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo como lo más importante en nuestra vida, ¿cierto? Y para finalizar este hermoso culto, voy a pedirle a mi hermana Alina, está por ahí, porque aquí veo 4 pantallitas nomás. Acá estoy. Hermana Linita, que ella pueda despedirnos en esta tarde con la oración final, para que el Señor sea bendiciendo a cada una de las familias que pudieron estar en el culto, y también bendiciendo a las familias que no pudieron conectarse. El Señor nomás conoce los motivos, ¿cierto? Amén. Así que, hermana Lina, le dejo el paso a usted Amén. para que pueda darnos la oración final. Gracias. Ya. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana, ha sido un culto muy emotivo, Padre amado Señor. Te damos gracias, Padre Dios bendito Señor, porque tú has hablado nuestras vidas, Padre amado Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que se han podido conectar, y también clamamos por aquellos que por alguna circunstancia, Padre amado, no lo han podido hacer, para que ellos lo puedan volver a hacer este nuevo domingo, Padre amado Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por poder llevar delante de tu presencia todas aquellas necesidades, todas aquellas dificultades que se nos presentan o que se le ha presentado a nuestro entorno, pero sabemos, mi Dios amado, de que tú harás conforme a tu infinita misericordia. Bendiga la vida de cada uno de los que han participado, de las familias, Padre, que se han preparado para este culto, Padre Dios amado, Señor, y sea usted, Señor, bendiciendo esta semana, especialmente a los que salen a trabajar, que usted pueda extender su mano misericordiosa sobre cada vida, Señor Jesús. Le damos gracias y muchas gracias, Padre, por lo que usted ha hablado en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muchas gracias, hermana Linita, que el Señor les bendiga mucho, hermanas. Muy bien, hermana. Gracias, hermana. Gracias, hermana Lisette. Muy bonito su culto. Pueden activar los micrófonos nomás para poder despedirse. Chao, hermanos, que Dios les bendiga. Chao. Gracias también al Hermano.